Buenas tardes amigos, esta es la quinta entrega de la Gruta del Tecuani. Estamos transmitiendo desde Teroloapan, Guerrero, en esta preciosa tarde. Antes de iniciar quisiéramos enviar pues las disculpas, Oscar, por causas ajenas a nuestra voluntad. Empezamos con un poco de retraso de la que somos enemigos, pero son cosas que ocurren. Decime de dónde venís, por favor, Oscar. Efectivamente, Julio, gracias. Pues la mera verdad, venimos del pueblo mágico llamado Izcateopan. Hoy ya la fiesta se comienza a poner pues de un color muy bonito, Julio. 21 de febrero, estamos a 2 días. Recuerdo que el último Tlatoani nace en Izcateopan de Cuauhtémoc, un día como pasado mañana, 23 de febrero, la fiesta natalicio de Cuauhtémoc, y hay un festejo muy generoso ya prácticamente todo el mes, hasta el 28, que pues también se celebra la muerte, el magnicidio de este gran personaje de nuestra historia y de nuestra patria, Julio. Efectivamente, el último Huaytlatoani mexica, emperador Cuauhtémoc, aunque hay muchas personas que no quieren usar este término, emperador, sino Huaytlatoani solamente, ¿no? Efectivamente, probablemente, mira, Julio, Cuauhtémoc entra al relevo, tú sabes, después de la muerte de Cuitláhuac, después de Moctezuma, y son en realidad pocos los días que está al frente. Se dice que tiene 19 años cuando lo mandan traer como el relevo, porque no tenemos quien defienda la Gran Tenochtitlan en ese momento. Entonces, si hablamos de 19 años y él muere, estamos hablando de 1521, y él muere en 1525, 4 años después es ejecutado. Él tenía alrededor de 23 años, o sea, muy joven, pero un hombre muy preparado. No deja descendencia, no se sabe de si era casado o no, se sabe de su señor padre, Ahuitzol, su señora madre, Coyauticali, que precisamente era de Izcateopan, por eso se cree que él nació en esta cuna de la mexicanidad, Izcateopan de Cuauhtémoc. Ya tendremos tiempo de ahondar sobre este tema, Oscar. Por lo pronto, queridos amigos, les recuerdo que estamos en la plataforma Conexión Híbrida, Facebook, YouTube, Twitter, ahora X, Instagram. Oscar, también pues les queremos anunciar a nuestros amigos que ya estamos en radio por internet, y muy pronto empezarán a escuchar nuestras voces y algunas cosas de interés. Claro. Pero Julio, yo creo que todas las cosas que salen o que salgan de aquí en adelante en este programa, en este proyecto, son de interés. Y hoy tenemos o iniciamos un rosario de emociones, no tan solo del pasado, Julio, también del presente. Vamos en orden alfabético, por eso es que comenzamos con la señora Macrina Vázquez Altamirano. Los apellidos más bien, nos suenan muy familiares. Hasta la fecha encontramos Vázquez, encontramos Altamirano, ese apellido que ha trascendido y que durante el siglo XIX fue pues un apellido muy conocido. Y la muestra, aquí está un botón, Macrina Vázquez. Efectivamente, y una de sus discípulas más representativas, la señora Evila Franco. Evila Franco, alumna de ella, por cierto. Fue su alumna aproximadamente unos, si no mal recuerdo, unos 3 o 4 años antes de terminar el siglo pasado, Julio. Todavía siglo XIX, Evila Franco nos narra que orgullosa, ¿no? Fue ella alumna de Macrina Vázquez. ¿Quién no va a estar orgulloso, ¿no? de haber sido alumno, pupilo de esta gran señora que, como lo dice la biografía, Julio, tuvo la oportunidad de estudiar en la Sorbona de París. La gente que sabe debe de pues entender, ¿no? La hermosa, la gran posibilidad que se le presenta
a la maestra Macrina Vázquez gracias a su intelecto, a su capacidad. Y conste, estamos hablando de una mujer del siglo XIX. Oscar, cuando decidimos escribir un libro, pensamos en algunos capítulos, y uno de esos eran los personajes inolvidables. Pocos sabían de el origen, de los datos. Solamente sabíamos que hay una escuela con el nombre primaria con el nombre de Macrina Vázquez. Sin embargo, nadie se había interesado en ahondar quién había sido Macrina Vázquez. Por fortuna, en una charla con unos compañeros, pues nos enteramos con nuestro amigo José Antonio Martínez, al quien todos conocimos como el To. Pues él nos dijo, ¿saben qué? Pues mi madre fue nieta de Macrina Vázquez. Entonces, pues imagínate, ¿no? O sea, cómo sobrina nieta, ¿no? Porque doña Macrina Vázquez nunca contrajo matrimonio. Entonces ahí empezamos a buscar, a ahondar en esos datos. Y bueno, nos encontramos con que hoy tienen varios descendientes muy conocidos, ¿no? El señor Leo Vázquez, que durante muchos años se desempeñó como tránsito municipal. Hoy sabemos que vivió en la calle Victoria, que ahí vivió gran parte de su familia. Sin embargo, es atar cabos, Oscar. Sí. Y por eso decíamos, si nosotros no lo hacemos, Oscar, cuando todavía hay personas vivas de su familia, y no atamos cabos ahora, pues se van a ir perdiendo en el olvido. Esa calle, pues fue de las familias, ahora no de la familia, de las familias de los Vázquez, Julio. Pero a decir de Vilafranco, esa calle se llamaba Nicolás Bravo. Sí. La citó como Nicolás Bravo, ahí donde está ahora la Escuela General Lázaro Cárdenas. Enfrente estuvo la Redención en su momento, pero anteriormente esa fue una escuela primaria para varones, Julio. Entonces, doña Macrina vivía en el centro educativo de Telolapan. Centro educativo. Y pues la revolución le hizo justicia, ¿no? 1932, cuando muere la escuela Macrina Vázquez, que era al principio la escuela para señoritas, posteriormente ya una escuela oficial. En 1932, cuando fallece, ya para el 35 ya tenía el nombre de esta gran señora. Pues vamos a platicar, amigos, se los habíamos anunciado a través de nuestra página de Facebook, que hoy hablaríamos de Macrina Vázquez. Muchos de estos datos que el día de hoy vamos a platicarles, pudimos investigarlos con familiares, Oscar, y algunos otros de la propia de la fuente de Vilafranco. Su nombre completo fue Delfina Macrina Vázquez Altamirano. Sus padres fueron Jesús Vázquez Sánchez y Micaela Ángela Altamirano Gama, quienes contrajeron matrimonio el 13 de mayo de 1886. Tuvieron una familia numerosa, muy numerosa, de acuerdo a la época. Macrina Vázquez nació en Telolapan, Guerrero, un día 24 de diciembre del año de 1875. Realizó sus estudios primarios en la Escuela para Niñas, donde la educación estaba enfocada básicamente en las primeras letras. Y estaba pegada además a la religión católica, como era de suponerse en la época. Macrina se mostraba extrañada de que se pusieran en entredicho el conocimiento científico y que se criticara duramente las ideas liberales. Pensaba que todos los seres humanos somos iguales ante la ley de Dios y de los hombres. ¿Cómo era posible entonces que existiera tanta pobreza y segregación social? ¿Por qué las mujeres no tenían las mismas oportunidades que los hombres? ¿Por qué era tabú que las damas tuvieran aspiraciones políticas? ¿Por qué las niñas solamente tenían la oportunidad de concluir la educación primaria y renunciar prácticamente a una educación profesional? Tal vez esas interrogantes hicieron que su carácter se volviera un poco duro y sus decisiones inquebrantables. Concluida la educación primaria,
pidió a su padre que la llevara en busca de conocimientos. Aquí en Teloloapan no había escuelas. Don Jesús y doña Ángela accedieron y junto con ella emprendieron el camino hacia el internado de Tlapa, colegio del que años después salió convertida en profesionista. Su padre, orgulloso, declaró: es la primera mujer que ha salido de Teloloapan para estudiar. Así lo decía. Y era verdad. Poco después la señorita rechazó una beca para continuar su preparación, como ya lo dijiste, en la Sorbona de París. ¿Cuál fue la razón? La precaria salud de su madre, quien se veía agravada en esa época. De regreso en Teloloapan, doña Macrina fundó su primera escuela, invitó a profesores de cierto prestigio, se encargó de capacitarlos y aumentar sus cualidades docentes. Su colegio pronto se vio lleno de niños, niñas, algunos pobres y algunos ricos. Cuando observó que los chiquillos de clase acomodada discriminaban a los humildes, aplicó correctivos. Eso le trajo los primeros problemas. La gente adinerada estaba acostumbrada a tener privilegios sobre los demás. Fue cuestionada también su manera de pensar. Dentro de la escuela se olvidaron de las oraciones cristianas, de los cantos religiosos y del pensamiento metafísico. Se privilegió en todo momento el conocimiento científico, sus causas y sus efectos. Esto al principio fue visto mal. Por fortuna, poco a poco logró transformar a la gente de Teloloapan, que dejó de ser una sociedad muy conservadora y de repente empezó a tener ideas liberales. Sus enseñanzas no se limitaron a los niños. También invitó a las personas adultas a acercarse a la escuela. Enseñó a leer y escribir, dibujo, pintura, bordado, teatro, danza, música y canto. Organizó programas culturales que se presentaban en la plaza principal para distracción de la gente del pueblo, a la que invitaba a integrarse en los diferentes clubes. Siempre marcó su distancia de los grupos políticos que le ofrecían apoyo a cambio de adherirse. Después de la muerte de su querida maestra, Evila Franco Nájera, una de sus discípulas más cercanas, continuó su apostolado. A pesar del gesto adusto con el que se identificó la maestra Macrina, fue una mujer sensible y tierna. Su instinto maternal lo derramó en los cientos de pequeños que vieron en ella no solamente a la maestra, sino a la formadora, a la amiga, a la heroína. La maestra Macrina Vázquez falleció el día 6 de septiembre de 1932. 1932, una época donde Teloloapan despega en muchos aspectos, Julio. En el 32, 33 llega la Secretaría de Salubridad y Asistencia, se instala finalmente un lugar donde podemos llevar a los enfermitos, ya son atendidos por un médico que ya hablaremos de él en cuanto nos toque hablar de los grandes médicos teloloapenses, Julio. 32, en el 35 aproximadamente toma el nombre la escuela, ese edificio viejo en el cual frente sucede un acontecimiento que tómelo en cuenta, apúntelo. Vamos a hablar de un acontecimiento que marcó la vida del Teloloapan de los años 50, Julio. 1935 aproximadamente le dan el nombre a la escuela Macrina Vázquez. Bueno, estamos hablando de la capacidad de una mujer, ya tocamos ahí la palabra científicos para los años, estamos hablando siglo XIX, ella nace en 1875, ¿qué está? Estamos hablando 5, 10 años después, 15 quizá, 20 años, todavía 20 años, ella no rebasábamos el siglo XIX, Julio. 20 años después de su nacimiento, estábamos en el 95. Estamos hablando que ella ya estaba capacitada porque fue la primera mujer, ahí lo constatamos, la primera mujer que sale de Teloloapan, ¿no? Sí.
Y qué triste, ¿no? Que el papá deshacerse, ¿no? De manera física, ¿no? De la hija, llevarla a estudiar para que se prepare. Ahora, esto nos da a entender que su señor padre tenía posibilidades económicas para llevarla al internado. Bueno, era un internado, pero el camino de ida, el regreso, estar de alguna forma, pues llevándole algunos, pues productos para su alimentación, para su vestido, era solamente de personas que tenían las posibilidades económicas. Oscar, pero ¿cuántas Macrina Vázquez se quedaron con las ganas? Mira, a decir de Vila Franco, Macrina Vázquez no era la única maestra, hablaba de otras maestras y de otros maestros. Ya. Exactamente, maestros. ¿Qué quiere decir? Que Telolapan siempre tuvo gente preparada. Sí. Ahora, es importante hacerles saber que mucha gente salía al internado de Toluca, donde estudió Ignacio Manuel Altamirano. Era el Instituto Literario. Mucha gente salía, pero también era costoso hacer ese tipo de viajes. Lo que me sorprende es la gran cantidad de temas que están agregados a su currículum de Macrina Vázquez. Se habla de solfeo, ¿no? ¿Sí? Solfeo, para enseñar a cantar, vamos, el do, re, mi, fa, sol, así que algo pasó por ahí. Álgebra, Julio, tan necesaria porque después de la Revolución Industrial, en todo el mundo absolutamente comenzó a hacer, ahora sí, a trabajar la industria. Esa revolución trajo adelantos en varios de los países, principalmente de Occidente, después hacia los países americanos, y era necesario preparar gente con estas habilidades. Álgebra, aritmética, ¿no? Todos aquellos que llevaban pues la contabilidad del caso de de Vila Franco, que a la postre era la que llevaba la contabilidad más grande de aquí, la de don Florencio Salgado y la de su hermano Jesús y Salgado. Pues recuerda que don Florencio tuvo la concesión de un banco. Efectivamente. Entonces Vila Franco, haz de cuenta que era la gerente. Sí, y todo eso lo aprendió de Macrina Vázquez. Además trabajó en el área de la secretaría en aquel tiempo del prefecto, ¿recuerdas? En la casa consistorial. Entonces tenía también esas habilidades heredadas de la señora Macrina Vázquez. Sí, todo un personaje. Y qué bueno, Oscar. Pero antes de irnos a la pausa para recibir a nuestra invitada, yo te decía, ¿cuántas Macrinas Vázquez debieron de haber quedado truncas? Porque no tenían, como lo señalaste, no tenían las posibilidades o vivían bajo el yugo paternal y maternal. Checa aquí, por ejemplo, cuando Macrina Vázquez renuncia a salir a estudiar a Francia porque su mamá estaba enferma. No sé cuántas madres o padres de familia hayan chantajeado con eso a sus hijas, ¿sí? Sus hijos, y decirles no salgas, quédate aquí, porque hay que recordar que había un paternalismo muy fuerte en la época. Sí, estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Era muy difícil que le concedieran ese permiso. Allá podía pasar cualquier cosa, incluso no regresar, ¿no? No regresar. Y ahí se quedó esa inteligencia, ¿no? Esa sabiduría de la gran maestra, que al final de cuentas nos hizo bien porque ella se quedó aquí en la ciudad de las Tecampanas. Pues fueron infinidad de generaciones que tuvieron la oportunidad de disfrutar, de aprender de las sabias enseñanzas de esta maestra. Y hablando de mujeres, nosotros somos de esas personas que estamos abiertos, no es que seamos ahora sí regañados, ¿verdad? Pero sabemos que la mujer debe ir a la par con el hombre en todo momento, en todo tiempo histórico. Y precisamente por eso hoy Aisha Patiño nos hace el favor de acompañarnos. Después del corte le vamos a invitar que pase con nosotros para que usted la identifique. Ella acaba de participar en un concurso, de concursar, ¿verdad? Concursar. Sí.
En el evento... Porque hay un jurado calificador. Sí, hay un jurado calificador. En el Entonces evento... es concurso. Sí, denominado el evento, como son de arte y ciencia, parece ser, ¿verdad? Es un evento cultural, es un académico, se celebra anualmente, lo celebra el DGETI, y en esta ocasión le correspondió al Zihuatanejo de Azueta. Se llevó a cabo en Iztapa, Zihuatanejo, este evento, Julio. Le quiero recordar que el Cebetis tiene planteles tanto en Taxco, en Iguala, en Acapulco, en Chilpancingo, ahí en José Azueta, en Los Coyucas, en la Costa Grande, Costa Chica, y hay otros que dependen también, son sucursales del DGT ahí mismo en Acapulco. Yo sospecho que en Acapulco fácil hay unos 5 planteles que son del DGT y que... Seguramente también Chilapa, Oscar, ¿no? También. Que durante mucho tiempo fue considerado el epicentro de la cultura. Exacto. Guerrero, ¿no? Sí, la muestra es Macrina Vázquez, allá fue, ¿no? A estudiar a Chilapa. Un punto muy importante. Es más, la primera escuela secundaria se estableció en Chilapa, además del seminario, ¿no? Mucha gente culta. Antes de que nos vayamos a la pausa, Oscar, y antes de que se me vaya la inspiración, te quiero o me gustaría que reflexionaran nuestras autoridades municipales que han tenido la última palabra. ¿Por qué solamente Macrina Vázquez? ¿Por qué solamente a Macrina Vázquez le han hecho justicia en ponerle nombre a una institución educativa? ¿Cuántas escuelas Benito Juárez hay? ¿Cuántas sí. Emiliano Zapatas? ¿Cuántas Francisco Villas? Estamos hablando en todo el país, sí, muchas en el estado. Sí, pero Teloloapan podría ser referente. Tenemos muchísimos. Te voy a decir un caso, Oscar. Trabajando muy cerca de la ciudad de Arcelia, conocí un jardín de niños llamado Anselma Villa Ramírez. Los apellidos me sonaron muy familiares. Villa Ramírez. Al investigar, pues sucede que era el nombre de una educadora teroloapense, hermana del doctor Bernardo Villa Ramírez. ¿Cómo es posible? El señor murciélago. ¿Sí? No, ¿Cómo es posible, Oscar, que mejor en otros lugares le hagan justicia? Le hagan justicia a un maestro, a una maestra, y no aquí. Entonces queda no para, como te decía, no solamente para las actuales autoridades, queda la tarea para los que se fueron y para los que vengan, ¿no? Porque todavía se puede hacer justicia social y ponerle el nombre de un maestro, de una maestra, de un médico, de cualquier personaje ilustre teloloapense. Claro. Yo creo a Teloloapan, ¿no? Porque si no le hacemos el honor nosotros, ¿quién se los va a hacer? Oye, Julio, y hay otra cosa en la cual también debemos de reflexionar. Estamos hablando de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, y las que sobresalen son mujeres educadoras. Sí. Y una fotógrafa que también la tenemos en la lista, Sara Castrejón. Entonces, tenemos ahí 3 mujeres: Macrina Vázquez, Evila Franco, Sara Castrejón, prácticamente contemporáneas, Julio, nacidas en el siglo XIX. Uno que llega y que pues es muy notorio por esa fecha es el señor Camerino, que ya llega aproximadamente unos 25, 26 años a Teloloapan, pero él es oriundo de Izcatiopan de Cuauhtémoc. Y uno más que la historia, lo cita la historia de los tecampaneros, es el gran poeta, ¿no? Del cual leímos... Crisóforo Menes. Del cual leímos su poema la vez pasada, Crisóforo Menes Campuzano. Son los hombres quizá más sobresalientes intelectualmente hablando de aquella época. 3 mujeres, un varón solamente tecampanero. Después de este mensaje regresamos para seguir conversando, charlando con ustedes, pero también para charlar con nuestra invitada, Aisha Padilla. Volvemos, no se muevan. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Julio, cuando hablamos de mujeres, hoy día debemos de hacerlo ya con mucho respeto. La mujer finalmente
nos emparejó y en ocasiones y en algunas áreas nos rebasó, Julio. Ya lo hice. Hay que aceptarlo. La muestra la tenemos en las participaciones tanto académicas como artísticas, culturales de nuestro pueblo. Quiero recordar, tal vez me ayude nuestro público, hay una dama de apellido Carrasco, no recuerdo su nombre, pero yo sé que la gente nos los va a dar, que fue de las primeras participantes en el CECIT 226, lo llamábase CECIT, que tenía una voz privilegiada de los Román, por cierto, de los Román, que ellos se dedicaban a las grúas, ¿te acuerdas, Julio? Ahí en la Y. Bueno, era familia de ellos, de apellido Carrasco. Después llega una señorita que es hija, esto es para que nuestra invitada se entere, es hija del primer director del CECIT 226, Geobel Guinto Palacios. Sí. Geobel Guinto Palacios fue oriundo de la Costa Chica del estado de Guerrero, Julio. Sí. Él llegó como primer director al Cebetis, para toda la gente que nos escucha y que le interesen estos datos. Bueno, él se vino con su familia, con su esposa y sus hijos a Teloloapan. En aquellos tiempos, estamos hablando de los años 70, cuando el Cebetis pues comienza a funcionar en este pueblo. Trae dos hijos, uno del nombre Geobel, que por cierto estuvo trabajando en el sexenio, al parecer, de uno de los gobernadores más recientes, Geobel Guinto González, sí. Y una hermana, Beatriz. Ese Geobel era compañero de juegos de nosotros. Sí. Con Albatros. Efectivamente. Bueno, a la postre ocupó una secretaría de gobierno en el estado de Guerrero. Bueno, traía dos hijos, uno de ellos Geobel, otra, con Beatriz. René Juárez Cisneros, ¿no? Al parecer sí fue con René. Beatriz Guinto González, hija de él, una voz estupenda, elegante para la declamación. Desde secundaria se distinguió, incluso en secundaria ganó un certamen interno y después pasa a ser alumna del CECIT en aquel tiempo. Una muchacha muy guapa que también participa con este centro de estudios y lo hace de una manera magistral. Son de las mujeres, ¿sabes? Una mujer que declamaba muy bien, la maestra Alba Salgado Patiño. También una excelente declamadora. Las Bernache, ¿no? Osores Bernache también. Martelena. Sensacionales. Martelena Osores Bernache. Si estamos hablando de mujeres, sí. y de hombres, te puedo citar 3, 4 nada más. 4 declamadores. A ver, déjame pensar en uno. Víctor Manuel Crispín. Juan Morales Martínez. Oscar Barrera. Ese lo dejamos afuera. El amigo Javier. Es Javier falsa Quesada. Modestia esa, Oscar. Javier, La falsa modestia también es pecado. Javier Quesada. Y sabes, uno más que parece ser que se llama Marco Antonio Castañeda, hijo del profesor Marco Antonio, que viven ahí en la 5 de febrero. Sí. También un muchacho que desde preparatoria era un excelente declamador. Él sí no he tenido no muchos, de verdad, no muchos. Bueno, pues aquí está con nosotros una señorita que acaba de, decía la noticia, dar un campanazo ahí en Zihuatanejo. ¿Por qué, Julio? Porque yo sé que hay planteles aquí en el estado de Guerrero, son muy numerosos. O sea, tienen de dónde cortar, tela de dónde cortar. Probablemente aquí los que participen, yo de que nos cuente Aisha cómo estuvo la situación, y te queremos saludar antes de meternos en otros rollos. Aisha, te saludamos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, pues estoy muy contenta de estar en este programa con personas conocedoras de la cultura de nuestro bello Teloloapan. Qué bueno que nos... Bienvenida. Muchas gracias. Para nosotros es un gusto, nos has dejado impactados. Y pues yo quisiera preguntarle al papá cómo se siente, Oscar. ¿Cómo se siente un papá, no? ¿Cómo se siente un papá? Mira, primero que nada, no voy a responder por él. No. Primero que nada te voy a decir algo. También lo conocemos, es nuestro amigo Patiño, nos suena, ¿no? Aisha sí. Patiño. Él, yo creo que ha dado todo su tiempo y todo su interés
en la preparación de Aisha. Entonces, eso es contribuir, ¿no? Eso es jugar con ella, ¿sí? Hace un momento decíamos, ¿no? En el afán de querer sobreproteger a nuestros hijos, no los dejamos ser. Sí. Y pareciera que en aquel tiempo se imponía eso. Y en una reflexión dice a los hijos, déjalos volar. Sí, no llega un momento, ¿no? Llega un momento en que tienes que soltarlos. Hay que llenarse de valor. Hay que aprender de las águilas, dicen, ¿no? Sí. Efectivamente, Julio. Bueno, pues él ha dado, pues ahora sí, todo su tiempo, todo su interés. Y te aseguro que si se trata de dar dinero para que pueda ir a participar, él lo va a dar. ¿Por qué? Porque tiene ganas que su hija siga sobresaliendo, porque sabe que tiene el potencial, que hay madera ahí para hacer grandes cosas. Entonces ahorita se comienza ya la preparación para el Nacional, Aisha. Pero primero dinos, en el Cebetis, tú estás estudiando el segundo semestre apenas, ¿verdad? Sí, así es. Estoy cursando el segundo semestre en la especialidad de Enfermería General. A ver, y cuando lanzan la convocatoria para participar en el Cebetis, concurso interno, tú levantas la mano y ¿cuántas van contigo? ¿Cuántas participan? ¿O cuántos? En total, participantes, si no me equivoco, fueron 6. 6 nada más, aquí interno. De los cuales, pues, Aisha es la elegida para representar al Cebetis. Ella participa con una canción muy, muy buena. Una canción, una poesía muy buena, muy conocida en nuestro país. ¿Cómo se llama, Aisha? México, creo en ti. ¿Ves? ¿Tú crees en México, Julio? Sigo creyendo. ¿Sigues creyendo? Sigo creyendo. Qué bueno. Fíjate que esa poesía nos transporta a, no sé, a un espacio mágico, ¿no? Describe a un México sensacional en el cual, pues, el poeta nos hace sentirnos orgullosos de nuestra patria. Bueno, México, creo en ti. Con esas, ella gana el primer lugar. Y esto fue en el mes de... En el mes de noviembre. Se le invita a participar en el Estatal de Poesía, celebrado recientemente en Zihuatanejo, y comienza a tener una preparación, pero tiene que cambiar todo, Julio. Tiene que cambiar todo, Aisha. Y han de decir, ¿y tú por qué lo estás diciendo? Bueno, ya después platicaremos de este asunto. Tiene que cambiar todo. Entonces sí, es muy difícil para alguien que trae dominada una poesía, que ya se la sabe, ya la tiene memorizada, tener que elegir otro tema. Pero eso te habla de... Otra presentación. Eso te habla de la calidad, ¿no, Oscar? Claro. Porque imagínate que, por ejemplo, cuando sabemos que hay cantantes que solamente pueden brillar con una canción, ¿no? Y le dices, a ver, vamos con otra, ¿no? Pues es que vengo preparado con una, ¿no? Entonces, Aisha nos está dando la prueba de que tiene la calidad necesaria. Y qué bueno que lo hicieron, ¿eh? A eso quiero llegar. Que cuando una persona se sabe de memoria un cuento, se pasa la vida contando el mismo cuento. Viene a mi mente, ahorita están eligiendo personitas alumnas para los concursos del Parlamento Infantil. Y una niña que es de las más destacadas en una escuela, no vamos a decir nombres, le dan la oportunidad, le dan 2 hojas, ¿no? Y dice, pues la mera verdad, y así lo dijo, va en 5º año la niña, dice, la mera verdad me rajé. Y le digo, bueno, ¿y por qué? Dice, es que eran 2 hojas. Y yo, cuando mucho, me he aprendido una. Entonces, aquí estamos viendo que las poesías que están llevando son poesías del siglo XIX, Julio, que es muy difícil encontrar. No hay una gran cantidad de poesías, todas con esa excelsitud para elegir. Entonces sí, es muy difícil la elección. Y las poesías están entre 6 y 7 minutos. Entonces, cuando tú te atreves, dices, ¿sabes qué? Quiero seguir en el concurso, pero la condición es cambiar prácticamente todo el escenario, toda la escenografía. Pues sí, es enfrentarte a un reto. Pues para muchos quizá muy difícil, pero Aisha lo hizo. No para Aisha. No para Aisha, no. Y ¿sabes qué, Julio? Ahorita la pregunta del millón. Vas a concursar en el Nacional, precisamente por eso te invitamos, porque vas a ir al Nacional. ¿Y con esa misma poesía? Sí, así es. De hecho, en la convocatoria para la etapa nacional marca que tiene que ser la poesía con la que se participó en la etapa estatal.
Pues ahí está, Julio. Así es que ya Bueno. lo único que va a hacer Aisha es perfeccionar los detallitos para tener un 10 y poder entrar a concurso. Yo siempre he dicho, ¿vas a participar o vas a concursar, no? Participar, nada más inscríbete. Si vas a concursar, es porque vas a ir con los de adelante. Entonces, si llevamos un 10, seguramente los otros también lo van a pensar. Nos enfrentaremos en un debate, ahora sí, de calidad, de titanes, de gigante, y el que haga las cosas más perfectas es el que va a ganar. Siempre y cuando no haya marrulladas, ¿no? Como los arbitrajes del América. Pues yo quisiera preguntarle a Aisha, ¿cuántos años tienes, Aisha? 15 años tengo. 15 años. Así es. ¿Quiénes fueron la inspiración para brillar como lo estás haciendo? Pues yo desde muy pequeña me ha gustado tomar el micrófono y hablar en público. En una ocasión un tío que es declamador me escucha y me comentó que le había gustado mucho mi voz. Me da una poesía, me la aprendo, se la declamo y me dice, oye, hija, para ser la primera vez que lo haces, lo hiciste perfecto. Entonces eso me impulsó para inscribirme en un concurso que iba a haber en la primaria donde yo estudiaba. Me inscribo y afortunadamente obtengo el primer lugar. Desde ahí ha ido creciendo esa pasión por declamar. ¿Cuál fue ese primer poema? Fue de hecho México creo en ti. Ese fue. Así es. ¿Cuál es tu, bueno, aunque no sé si sería muy redundante preguntarle cuál es tu poema favorito? Yo creo que mi poema favorito fue el que me enseñó mi maestro Oscar, que es Reír llorando. Es una poesía muy profunda que transmite mucho si la sabes comprender. ¿Y es la que nos vas a declamar? No, Julio, no declama en cualquier parte. No. Mira, No, pero es que nos están viendo 1,200 personas. Julio. Y eso no es cualquier parte. Espérame, no hay que comprometer a Aisha. Bueno, hay que preguntarle, ¿no? Fíjate que hay que preguntarle. Es que tú ya te tomaste muy en serio el papel de que eres humano. Mira, Julio, la verdad, y tú lo sabes, han sido muchos años y muchas personas con las que hemos compartido, y porque, pues, al igual que ella dice, me gusta, porque me gusta. Pienso que las cosas, cuando se hacen con toda su excelsitud, se hacen en el momento justo. Correcto. No Y se en el pueden lugar hacer, correcto. si no se pueden hacer en cualquier lugar. Sí nos pudiera regalar algunos fragmentos, pero pues, obviamente siempre el clima de un concurso, de un escenario, como que nos envuelve, nos conquista, y en ese momento es cuando sacamos toda la fuerza que tenemos interpretativa, y creo que Aisha en ese momento lo hizo porque lo platicamos antes. Le dijimos, bueno, esperemos que aquí las fallas que estamos viendo, que ya están superadas, allá no se exhiban, ¿no? Allá la misma adrenalina, vamos, de un escenario te haga hacer las cosas perfectas. Y al parecer así sucedió, porque te recuerdo, Julio, y es lo bonito, que teníamos enfrente, lo repito, a un Igualda, a un Chilpancingo, a un Acapulco, a un Taxco, que, entre comillas, aparte que los planteles tienen más alumnos, pues quizá tengan, o se dice que hay mejor calidad, sí, en todas las áreas. Y otra cosa bien importante, tienen quizá asesores más doctos en este tema que es la poesía. A ver, Oscar, aquí en vivo nos están diciendo que si nos regale unas estrofas. ¿Qué dice Aisha? Mira, yo creo que sí lo puede hacer. Sí lo puede hacer, pero ¿sabes por qué estamos poniendo tantos peros? Uh-huh. Porque no tenemos un espacio para disfrutarla. Pero no me digas, a ver, por ejemplo, nosotros somos locutores de radio, en cabina.
Y cuando nos sacan al en vivo, nos sacan a un masivo, no podemos decir yo quiero mi cabina. No, a ver, yo no puedo acá porque yo nomás soy locutor de cabina. Yo te digo porque no queremos quemar cartuchos. A ver, primero que nos diga Aisha, ¿cuándo es el siguiente? Yo digo que la siguiente etapa es del 10 al 14 de marzo en la ciudad de Texcoco. 10 al 14 de marzo. Ya está. Ya está muy próxima, sí, muy próxima. Mira, Aisha, la verdad, te quiero, primero que nada, yo lo debo decir porque fueron prácticamente 2 meses, sí, 2 meses de trabajo, en el cual perfeccionamos parte por parte con la ilusión de que las cosas se hicieran bien y que tuvieras un buen resultado. Sí. Ese proceso, se pudo ver, en ese proceso se pudo ver el crecimiento del día a día. Y qué bueno, porque así se hacen las cosas. Cuando uno tiene esa pasión, no se enfada tan fácil. Porque sí, nos ha tocado trabajar con personas que a los 8 días pues ya se enfadaron. Entonces, ¿qué quiere decir? No tienen ganas, no tienen deseos y declinan. O simplemente pierden porque no llevan una preparación total. El arte es disciplina. Sí. La poesía tiene pues sus bemoles, tiene sus partes difíciles de superar en determinado momento y tú lo hiciste. Yo soy testigo de ese proceso. Yo fui claro, tienes 2 y vamos a llegar a 10 si se puede. Y soy honesto, dijimos llegamos a 9.3, nos faltan 7 y esos 7 los vamos a hacer, los vamos a ahora sí a superar para que nos vayamos con un 9.9 o 9.10 al certamen nacional. Sí. Va a ser bonito que Telolapan traiga un primer lugar nacional y por supuesto nosotros estaremos al pendiente y para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, aquí le estaremos dando los pormenores de cómo están las cosas. Ojalá y tengamos informe de primera mano porque tenemos el compromiso de hacer que la gente que tiene estas cualidades, este potencial, estas virtudes, pues la gente también las conozca. Esta gente que nos hace el favor de hacernos sentirnos pues importantes en nuestro estado de Guerrero, la gente común la conozca, que sepa que Telolapan no es nada más, que Telolapan no es nada más cajitas, no es nada más mole, no es nada más tecampanas, no es nada más tradiciones de diablos y otras cosas, no. También la gente participa en eventos intelectuales. También necesitamos resaltar la parte intelectual, la parte artística, la parte cultural en todas sus vertientes. Y ojalá haya muchas chicas o muchos chicos, hombres y mujeres como Aisha, con esa responsabilidad, con esa disciplina, para que de aquí en adelante hagamos las cosas, Julio, de 10, ¿no? Sí, por supuesto, tenemos potencial. Y seguramente Aisha sabe que a Telolapan se le conoció en algún tiempo como el Atenas de Guerrero. Y eso se debe, eso no fue gratis, Oscar, no fue gratis. No, por supuesto. No, aquellos personajes del tiempo pagaron por ese eslogan, se lo ganó. Claro. Se lo ganó a pulso con hombres y mujeres muy cultas, escritores, pintores, actores, bueno, de todo, ¿no? Entonces, me da mucho gusto que en estos tiempos tan difíciles, en que prácticamente la tecnología está absorbiendo a nuestros jovencitos, a nuestros niños, pues haya una joya como Aisha, aquí en Telolapan. Muchas gracias. Y otro detalle, yo estaba hablando de 15 planteles alrededor. En sí, ¿cuántos fueron los que participaron en el certamen, Aisha? Fueron 9 planteles en 9. formación. Sí, así es. ¿Me puedes decir algunos de esos? Me parece que fue Tasco, Iguala, Acapulco. Acapulco también fue. Chilpancingo.
Digo, nosotros Sí. pues sabemos que son potencias, ¿no?, en este tipo de certámenes. ¿Por qué? Porque son ciudades donde Sí. hay más, quizá museos, hay más conferencias, hay más centros artísticos para prepararnos. Sí, así es. Y pues aquí en realidad no tenemos nada, ¿eh? Aquí no tenemos nada. Entonces sí sobresale más, ¿no? Sí. Un lugar, un primer lugar en este arte que es la poesía. Aisha, primero, 13 al 14 de marzo, nos dices que llevas la misma poesía. Sí. ¿Participan los cuántos estados? Participan los 32 Los 32 estados. Así es. Aquí me pregunto, es un maratón de poesías. Yo le voy a Guerrero. Pues sí, ahora sí lleva la representación de Guerrero, ¿no? Sí. Ahora lleva la responsabilidad de este hermoso pedacito de tierra que se llama Guerrero y que fue armado por ahí por el año 1849, Julio. 1849, que se complementó con parte de Puebla, parte de Michoacán y parte del Estado de México. Sí. Entonces, son nuestros vecinos. Llevamos, pues ya se mezcló, ¿no? Una mezcolanza de sangre, pues amusgos, nahuas, ¿no?, chontales. Entonces, esto nos fortalece, nos hace Sí. sentirnos grandes, fuertes. Fuimos guerreros desde siempre. Entonces, ya el nombre nos queda a la perfección. Por ahí hablaba un empresario, de los altos empresarios del estado de Guerrero, que él quisiera que ya no nos dijeran guerrerenses, que simplemente nos dijeran: tú eres una guerrera, yo soy un guerrero. Todos somos guerreros y guerreras nada más, ¿no? Ya no Sí. guerrerenses. Que nuestro gentilicio sea de que en adelante, guerreros. Somos guerreros y hay que demostrarlos. Por lo menos hay que demostrarlo, pero por lo menos vamos a llevar una buena representatividad en tu Sí. persona. Estás comprometida. ¿Qué sentiste cuando termina el concurso? A ver, cuéntame. Pues de hecho, cuando termina el concurso, nos comentan que los resultados serán dados cuando acaben todos los concursos, que era hasta en la noche. El último concurso era el de canto. Pues me sentí muy nerviosa, más en el transcurso de ese día, por ya saber los resultados. Y cuando estaban dando el veredicto, pasó segundo lugar, tercer lugar, y ya el primero, pues primero dijeron de la ciudad de Teloloapan, la alumna Aisha Elizabeth Patiño Trejo, y pues bueno, no hay una emoción más. De repente como que te tiembla el corazón, Sí. te haces como a la idea de que valió la pena todo el Sí, trabajo, así es. todos los desvelos, porque sí hay desvelos en esto, hay que aprenderse la poesía de memoria y sobre todo, hace un momento tocaste un punto muy importante, decías que te gustó por el mensaje, y yo recuerdo que cuando un día antes, 2 días, 3 días antes de que partieras al concurso, me comentaste que la misma directora de la escuela te hizo saber que no tenía nada que decirte, que esa poesía como que te quedaba a la Así medida. es. Desde ahí se trabaja, Julio, desde la elección Sí, de la claro. poesía. ¿Qué poesía le queda al declamador? Si no, desde ahí estamos fallando. Pero Entonces, también creo que debes de elegir una que tenga un mensaje y un alto grado de dificultad también, me imagino. Claro, mira. Porque eso también lo toman en cuenta los jueces. Claro, eso yo le decía, mira, esta poesía tiene 3 personajes, ¿no? 3 personajes. El narrador, a un supuesto Garrick, al verdadero Garrick y a un narrador. Entonces, tienes que jugarle con los 4 personajes, son 4 personajes. Pero digo 3 porque uno es Garrick, es el mismo. Entonces, tienes que jugar con ellos, tienes que aprender la intención que le da cada uno de ellos en la parte que le corresponde a la poesía. Y de verdad, que tiene su grado de dificultad. Pero no fue difícil para ella. Fue asimilando perfectamente cada personaje y sobre todo, ella creció mucho. Hace un momento decía, su tío un día la escuchó, la voz la tiene. Ella estaba también participando para oratoria, Julio. También sacó el segundo lugar en oratoria, en el mismo Cebetis 57, en este concurso. Pero nos decían que no podía ir en dos disciplinas, vamos. Por eso la dejan en poesía.
Y para mí que Aisha tiene también un potencial enorme en oratoria, y eso ya se lo dije, sería más fácil trabajar con ella en oratoria. Ojalá y se pueda dar algún día, porque sí había que probar también a nivel nacional esa capacidad. Vale. Julio, ¿algo más que preguntarle a nuestra invitada mientras te hago saber que nos habla Francisco Alberto Ortega, Beltrán Ortega, el amigo Ortega. Albert Sound. Julia Cheluz, nos dicen qué bonito programa. Por aquí tenemos a nuestros cuates, pues ya sabes que aquí sí son cuates de confianza, mira, porque nos recuerda como sus amigos con nuestros... Ernesto Cedillo, Ponce de León. Antes de irnos a la pausa, quiero decirles, amigos, que el regidor de Salud Pública y Asistencia Social, Junior Brito, visitó al club Nabuyoshi de Karate, quienes representarán al municipio de Terolapan en los próximos Juegos CONADE 2025 en su etapa estatal, algo que también nos debe de dar mucho gusto, ¿no? El equipo está conformado por 7 jóvenes que competirán en kata y combate, además de 2 más en la categoría de combate. Esto es con el objetivo de impulsar su participación. Nuestro amigo Junior brindó apoyo para su traslado a la ciudad capital, donde buscarán su pase a la fase macro regional en esta exigente disciplina. Esas son las noticias que queremos escuchar, ¿no? Claro, Julio. Decíamos que en este programa debe de escucharse pues las cosas bonitas, las cosas positivas, las cosas que nos dejen algo, que nos hagan crecer, que nos hagan sentirnos orgullosos. Ya de lo demás, creo que estamos llenos, ¿no? Ya se llenó ese barril. También queremos agradecer a mis amigos de Comercial Dami, al señor Heriberto Vela Román. Muchas gracias. Todavía no lo visitamos, Oscar, pero yo creo que muy pronto recibirán, ¿no? Sí, efectivamente. También agradecer al señor Narciso Hurtado. También le vamos a hacer una visita a nuestra amiga Selene Hurtado, que siempre nos han hecho el favor de apoyarnos, ayudarnos en estos proyectos. Sabe, este proyecto es de todos ustedes, es un proyecto netamente cultural, histórico, artístico y de cosas buenas, novedosas, pero buenas todas. Por cierto, también queremos recordarles que nuestro amigo Jesús Chuy Pineda fue el ganador de la canasta o el canastón de pan fino tradicional que amablemente nos obsequió el Mole Rojo Guerrero. Y bueno, pues muchas gracias también a usted que está pendiente de las transmisiones de radio. Muy pronto, Oscar, por radio, muy pronto a través de nuestra plataforma. Por esa razón le queremos decir que se llama Conexión Híbrida, porque estamos en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Así que nos va a encontrar en toda esa plataforma Conexión Híbrida, y yo creo que hasta los vamos a hartar, Oscar, porque nos van a escuchar hasta en el... Hasta en la plancha, dice. Hasta en la plancha. Antes de irnos, Aisha, un mensaje que quieras dar, algo que quieras agregar, qué te faltó, qué te hace falta, con todo el gusto, mira. Pues nada más. La plataforma es tuya. Dar las gracias aquí, aprovecho para el maestro Oscar, que durante 2 meses, pues invirtió mucho tiempo en mí, tuvo confianza en mí y me ayudó demasiado a perfeccionar mi técnica. Entonces, pues, le agradezco, maestro Oscar, que puso su confianza en mí. Pues gracias a ti. Yo siempre lo he dicho, el mejor pago, el mejor regalo que se le puede dar a alguien que enseña es precisamente esa forma de ir a la batalla, sí. Esa forma de participar con toda la pasión, con todas las ganas, con toda la voluntad. Eso es, pues, compartir también el triunfo. O sea, lo comparto contigo, Aisha, y la verdad no es difícil cuando hay una buena materia prima. Simplemente nos dedicamos a moldear ya lo que cuando te dan, ¿verdad? Buena harina, buen huevo, prima, haces unas excelentes cajitas. Las cajitas salen buenas, Aisha, ¿no? De verdad, también bien agradecido por a su señor padre, Julio, porque
Tu mamá también, y claro, y la maestra que estaban... Su abuelita también. A toda la Petrita. familia, sí, porque que a dónde vas o que ya no vayas. No, que ahí estuvieron pendientes, les sabes que vienes mañana, vienes pasado mañana, le vamos a dar toda la semana, y ahí estaban, puntuales. Qué orgullosa se debe sentir tu abuelita, ¿no? La maestra Sí, así Petrita. De verdad sabemos la calidad de persona que es la maestra, y estoy seguro que está compartiendo contigo esa felicidad. Sí, muchas gracias. Aisha, ¿cuándo es la siguiente etapa? Es del 10 al 14 de marzo. Todavía no les confirman fecha. Es toda la semana porque vamos en varias disciplinas. Vamos en oratoria, en fotografía, en dibujo artístico, en pintura y en canto. No, entonces, pero tu participación. Mi participación, el día exacto no lo sé. Es del 10 al 14, en uno de esos días. Tienen que estar ahí. Pues a tu regreso te esperamos. Claro que sí. Como invitada especial, Oscar, vamos a comprometerla. Claro. Y yo espero que traiga el primer lugar, ¿no? Sí, exactamente, que Guerrero traiga el primer lugar. Hay un detalle que me acabas de decir. Van en diferentes disciplinas. ¿También los terceros lugares van? No, es el primer lugar de cada disciplina, independientemente del plantel. ¿Y de aquí de Telolopan quién va aparte de Aisha? Creo o supongo que va a ir mi compañero Vladimir, que va en fotografía. Pero me parece que son varios filtros que se pasan para ver si su fotografía está apta para nivel nacional. O sea que todavía está en duda. Entonces, si esto no sucediera, la única que llevaría representación de Guerrero serías tú. Sí. Pues bueno, pues ahí está, ¿no? Todavía más interesante, Julio. Sí, por supuesto. Te deseamos la mejor de las suertes, señorita. Gracias. Y de verdad esperamos que poder recibirla aquí con el primer lugar. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, vamos rápidamente a un pequeño ¿qué es? Un promocional, un mensaje, ¿qué es? Una cápsula. Y regresamos con más aquí a la Gruta del Tecuani. Gracias por continuar con nosotros. Al regresar hablaremos de Evila Franco Nájera. Queridos amigos, después de haber tenido esta sustancial entrevista con esta señorita de Aisha Campanera, Patiño, que habrá de representarnos en el Nacional, Oscar, pues nos vamos a lo que ocurre en nuestro país. El espectáculo en nuestro país está de luto, Oscar. La denominada pantera mexicana Tongolele dejó de existir. También, el mismo día que Paquita. También se fue Paquita, la del barrio, una dama, 85 años tenía de edad. No, todavía no tenía 85. ¿Quién? ¿Tongolele? No, Paquita la del barrio. Hablan de 77, ¿no? Pues, pero no nos tenemos tanto en chismes deje confirmar, Oscar. De la farándula. Paquita, la del barrio, también partió. Y el más joven, Daniel Bisoño, un periodista de espectáculos. De él sí se revelaron las causas de su muerte, unas, ¿cómo le denominan? Problemas renales, cuestiones hepáticas. Le peleó mucho, Bisoño, sí, le peleó mucho. Afortunadamente 3 años. Y Tongolele y Paquita, la del barrio, pues ya la edad, Julio, eran pues personas ya, en cualquier momento se pueden ir. Paquita, la del barrio, siempre fue de un cuerpo muy voluminoso. Fue un paro cardíaco, miocardio, ¿no? Y podía irse en cualquier noche, ¿no? Y así fue. Tongolele también, esta dama, parece ser que cubana, ¿no? Era extranjera. Llegó en la época del cine de oro del cine mexicano, la época de oro del cine mexicano. Grabó con grandes personajes, quizá Cantinflas, quizá pues aquellos, el Indio Fernández, ¿no? Pero era una gran vedette, además fue de las mujeres en su tiempo más esculturales que vinieron a México. Sí, efectivamente. Bueno, les quiero recordar, amigos, que estamos en la plataforma Conexión Híbrida. Nos pueden ustedes encontrar en Facebook, YouTube, Twitter, ahora X e Instagram. Recuerda que es Conexión Híbrida y bueno, vamos a escuchar una voz en off probablemente, a ver si se anima nuestro técnico para decirnos cómo nos van a poder escuchar
vía radio por internet. Nuestro técnico a ver si en voz en off nos da las indicaciones y a partir de cuándo. Oscar, porque estamos en pruebas. Ahorita ya pueden encontrar, ya pueden escuchar esta estación de radio en la que próximamente ya tendremos voz, tendremos programas, estaremos transmitiendo ya música, pero a ver la voz en off si nos puede decir cómo podríamos entrar a esta estación de radio. Rápidamente, conexión híbrida, buscamos en el Facebook. Esta nos va a llevar a... Ahí está el tutorial, ¿no? Esta es la página, la que está ahorita. Trasladar. Todo el contenido se va a trasladar. ¿100 usuarios? Sí. 100 usuarios, hay que correr la voz. Para hacer lo que Hay que compartir. sí, exacto. Pues yo mero, ¿no? Pues aquí tenemos 2 candidatos ya que se van a inscribir a la página. Sí, y es que a partir de esto vamos a empezar a transmitir música ya en un horario. ¿Qué te gusta, Oscar? ¿De 10 de la mañana a las 8 de la noche? Sí, es buen horario. 10 de la 10 mañana a a 8 8 de la noche. O puede ser de... ¿qué serán? Un poquito más temprano, 10 un poquito tarde, ¿no, Julio? Puede ser 8 de la mañana a 7 de la noche. Para no irme muy tarde a la casa porque espantan por mi rumbo. Bueno, también me suena prudente. 8 a 7 De 8 de la mañana a 7, muy buen horario. de la mañana a Unas 7. 11 horas aproximadamente. Sí, son 11 horas. Bueno, nos metemos a tu radio vía internet, Facebook, conexión híbrida. Y recuerde que seguimos esperando los patrocinios. Estaremos visitando ya a mi amigo Heriberto Vela de Comercial Dami. También estamos ya en charlas con nuestro amigo Junior Brito. También con Mole Rojo Guerrero. Y también con una purificadora de agua también ya, Oscar. Y bueno, vamos a ir sumando. ¿Alguna pizzería que se quiera agregar, verdad? Para la botana, también. Para el café, alguna cafetería. Ya está la pizzería Reforma Pizzería, desde donde haremos un en vivo también. Perfecto. Y otra cosa para los patrocinadores, podemos ir a su negocio, charlar, platicar, grabar o directamente, ¿verdad? Sí. En vivo podemos hacer un enlace pues a nuestra página. Así es que estén atentos, ya iremos a visitarles con toda la lista, ¿no? del mandado. Efectivamente, muy pronto recibirán nuestra visita ahí en Reforma Pizzería. Pues ustedes díganos, Gerson, Oscar, ¿cuándo tienen tiempo para que yo pueda platicar con el gerente general para que eso lo arreglamos fuera de cámaras, ¿verdad? Para que la gente no se entere. Vayamos al tema. No, la cuestión que yo quiero que se enteren. Ahorita discutimos, pero la discusión no, porque luego salimos peleados. Es que ya que sepan ya cuando estemos en total acuerdo. Perfecto. Queridos amigos, vamos a platicar sobre Vilafranco Nájera. Oscar, como sabemos, el historiador Jesús Guzmán Uriostegui tuvo la oportunidad de platicar de primera mano con Vilafranco Nájera y escribir un libro llamado precisamente Vilafranco Nájera, a pesar del olvido. A pesar del olvido. ¿Por qué a pesar del olvido, Julio? Porque muchos la veían a ella, pero no sabían quién estaba detrás de esa. Fíjate que yo voy por otro lado, a pesar del olvido. Estaba ya en una época pues muy cansada, doña Vila. Muchas cosas ya no llegaban a su mente y lo repite una y otra vez. No recuerdo el año 2, 3 veces. No recuerdo la fecha, pero sí recuerdo esto. Entonces, a pesar del olvido, viene de ahí, según palabras del historiador. Ahora, ¿por qué Evita Franco? Pues un libro que se hace sin intención de rescatar un libro. Hay que puntualizar. Ese es tu punto de vista, ¿verdad? Sí, Julio. El mío es Oscar, que como lo dijimos hace un momento, Evita Franco ahí estaba. Era una ancianita. Sí. Pero mucha gente pasaba alrededor de ella o junto a ella y nadie sabía quién era, de qué se trataba. Toda la riqueza cultural y toda la información
que nos podían dar. Sí, Julio. Incluso hasta el mismo historiador lo reconoció. Sí, Julio, mucha gente de nuestra generación probablemente no sabíamos lo que se escondía tras esa mujer, pero otros, digo, porque ya lo habíamos tocado con el maestro, en paz descanse, el maestro Jesús Castrejón, Nájera Castrejón, Francisco Nájera Castrejón, ya lo habíamos tocado. Él sabía, la gran maestra que había sido Evila Nájera, además fue maestra de varios que probablemente estén vivos. Algunos ochenteros tuvieron el privilegio de ser alumnos de la maestra Evila Franco Nájera, incluso familiar del maestro Nájera Castrejón. Venía siendo su tía, la maestra Evila Franco. Bueno, la maestra Evila, le quiero decir que vivió en las calles, en la calle Guerrero, a un ladito donde estaba el doctor Bravo, y casi frente al jardín de niños héroes, Julio. Sí. Ahí vivió, en una casa ya pues devastada por los años, una casa de adobe, de teja, donde había vivido prácticamente desde finales del siglo XIX. Ella nace por ahí en 1888, si no me equivoco, Julio. 11 o 12 años antes de terminar el siglo XIX, nace Evila Franco. Su nombre, y lo hacía saber, Julio. 30 de mayo de 1888 es el día de sí, efectivamente, 12 años antes de terminar el siglo. Bueno, doña Evilita Franco, ahí lo dice también, venía siendo como tataranieta del gran general Juan Álvarez, Julio. Sí. Juan Álvarez. Y nomás para que se dé cuenta, la clase de mujer. También, señorita, nunca se casó. Don Juan Álvarez fue presidente de la República, aunque interino, Julio. Juan Álvarez fue prácticamente el que mueve aquella Constitución de 1857, para darnos una idea. Juan Álvarez, además, es el que le da el nombre a Guerrero, es el que insiste en aquel tiempo para que le hagan justicia a don Vicente Guerrero Saldaña. Para crear. Exacto, para que de alguna forma se formalice la erección del estado de Guerrero en 1849. Le tenía mucha fe, mucho amor a su tierra, a las tierras cercanas. Ayutla de los Libres era oriundo de esa zona, y obviamente estaba muy cerca Tixla de Guerrero. Entonces él quería que se le hiciera justicia a uno de los consumadores y además a uno de los padres de la independencia, que fue Vicente Guerrero Saldaña. Efectivamente, mi amigo Oscar. ¿Qué más podemos decir de Evila Franco que suene interesante? Julio, ¿podemos decir que fue la primera mujer como socialista? Sí, ¿verdad? La mujer que, vaya, muy justa, y así nos los hace ver el historiador. En todos sentidos, nos narra por ahí de un niño que iba bien malo a casa. No decimos el lugar, pero iba muy grave, muy malito el caso. Dice que lo veía como con anemia, ¿no? Al niño. Y que fue 2-3 veces a casa de su padre a decirle: oye, señor, cure a su hijo, mire, está bien mal. Se duerme en clase, ¿no? Viene débil, no participa, mire. Llévelo al médico. Anemia, ¿no? Que nunca quiso llevarlo. Anemia. Y que al poco tiempo fallece el niño. Y que eso sí, dice, cuando falleció, mandó matar una vaca, mandó vender el ternito para hacer un fiestón grande el día de las ofrendas, ¿no? Se lució con la ofrenda. Por eso nos hablaba. Sí, dice cosas. Acatempan, Guerrero, donde ella prestaba sus servicios. Ya, obviamente esa familia, pues, ya desapareció. Qué memoria de doña Evila Franco, que de sus 3 años que la llevaban a Acapulco, su papá era agente del Ministerio Público. Aquí fue secretario y después le dieron un puesto importante en Acapulco, Julio. Se va en Las Bestias con su padre. Anancas, la niña chiquita. ¿Por qué? Porque su mamá había fallecido, ¿verdad? O parece ser, por ahí anda, ¿no? Entre 3, 4, 5, 6 años. Y se la lleva a su señor padre en Las Bestias, Mulares. Y cuenta que llegan a un lugar de acantilados donde no pasaba más que una bestia, ¿no?
si se encontraban a otra, pues tenían que echarse volado a ver quién se moría, ¿no? Porque ahí se morían, ya no había pasos. Topaban los dos animales. Pues obviamente los cabalgadores se bajaban y seguían a pie, pero pues las bestias ahí tenían que morir, ¿no? Y la niña, pues, cuenta sus pasajes de niña, se acuerda perfectamente, fue a Acapulco. Cuando dice que su padre la trae a Chilpancingo con una de sus tías, su padre al poco tiempo muere y se queda huérfana a los 7 años de Vila Franco. Entonces, fíjate nada más, muere padre, muere madre, se queda sola con su abuelo y logra terminar su primaria, que era una odisea terminar la primaria en ese tiempo. Sí. Nada más había primero, segundo y tercero, escuelas particulares prácticamente, y poquitos papás le daban oportunidad a los hijos que fueran a la escuela, ¿no? Y principalmente a las mujeres. A las mujeres, nada para ustedes, iban los varoncitos. Por eso le llamaban la de las primeras letras, porque en sí no eran maestros, sino ciudadanos, nada Sí, más que enseñaban tenían a leer. tenían la fortuna de saber dos o tres palabras, ¿no? Y esas eran sus enseñanzas. Mi bisabuelito fue A esa maestro, escuela. maestro particular. Sí, sin Y título, le sin nada. preguntábamos si tenía algún título. Mi abuelita me decía, no, sabía leer algunas palabras. Bueno, pues esas se las transmitía. Sí. Transmitía. Y cosa curiosa, y mi abuelita no sabía leer. Yo le preguntaba, abuelita, pero ¿cómo? Tu papá era maestro y no te Y no enseñó sabía leer. No te enseñó a leer. Pero ahí regresamos, ¿no? Decían, Sí, los papás decían, no, a ti, tú estás eres mujer y tus obligaciones son otras. estamos hablando antes del siglo XIX. ¿Sí? Ya prácticamente a finales ya había una escuela para señoritas y una escuela para varones aquí en Telolapan, y a una de ellas fue doña Evilita Franco. Oscar, cuando dices la primera socialista, ella se declara en contra de la religión, de los dogmas de la religión, porque ella dice que le daban tanto peso a la religión que eran las costumbres, honrar a los muertos, que más aún que a los vivos. Entonces eso nos pone a pensar, ¿no? La maestra ya había acudido a decirle al papá, su hijo está anémico y puede desarrollar una enfermedad más grave, cúrenlo. Lo que tiene es hambre, eso le dijo. Pero papá dijo, pues no tengo dinero. Pero cuando murió, respetuoso de las costumbres y de las tradiciones, dijo, pues vamos a matar una res para darle de comer al pueblo, porque esas son las costumbres. Eso es lo que queremos que detecte la gente. No había dinero para curar, para sanar al pequeño, pero sí había dinero para cumplir con esos cánones de la religión católica. Otra de las anécdotas que nos narra Evila Franco también es que, estando en un pueblo de la montaña, ella escribe una pequeña obra teatral llamada Redención Proletaria, la que convoca a la gente pudiente y al pueblo en general. En primera fila están los caciques y está el sacerdote también, pero sucede que el contenido de esa obra teatral habla e invita a la gente a emanciparse, a no poner la otra mejilla cuando te golpeen. Habla de los derechos individuales, y es entonces cuando el cacique del pueblo y el propio cura de la iglesia mandan a amedrentar a Evila Franco, y ella tiene que huir, tiene que salir huyendo porque le advirtieron que esas ideas no cabían en el pueblo, porque iban contra natura, ¿no? Y a la postre se trae el nombre de su obra para ponérselo a una escuela que funda aquí en las calles céntricas de la ciudad, frente a la escuela Lázaro Cárdenas, la Redención Proletaria, Julio, de la cual fuiste alumno. Sí, afortunadamente. Cosas
maravillosas de doña Evilita Franco. De verdad, leer el libro de Evilita Franco es llenarse de ternura, llenarse de historia, llenarse de filosofía, llenarse de revolución. Muy revolucionaria la señora. Ahora, Evila Franco fue de las que nos tenía que platicar de mucho, porque aparte que vivió la época de la revolución, ella se encontró de frente con los guerrilleros, se encontró de frente con Jesús H. Salgado, se encontró de frente con la situación ahora sí tan precaria de la docencia en aquel tiempo, donde dicen nos pagaban con unos cuartillos de maíz, ¿no? Unos cuartillos de frijol, nos daban vales para semanales para irnos a surtir de eso, y no había paga. Ella fue de las que sí le sufrió y fuerte, junto con la maestra Macrina Vázquez, que después fue su compañera, Julio, en aquella escuela donde le da trabajo, ¿no? Doña Macrina Vázquez era la directora y le da trabajo a Evila Franco. Se enfrentan a problemas de salud de aquellos tiempos, a problemas de ignorancia de aquellos tiempos. Ella forma parte de aquel grupo Supremos Ideales con Camerino Jaimes, el cual se convierte pues en el protector de aquel grupo, Julio. Nos narra doña Evila Franco aquellos días donde el doctor como masón tenía que festejarle, ¿no?, a los grandes caudillos, las fechas más importantes de México. En medio de la revolución, dice 1911, cuando los pronunciados se paseaban por todo, no nos dejaban salir a ningún lado, llega el maestro Camerino, que se había ido, dice el doctor Camerino, llega y nos cita en un lugar por ahí en la 2 de abril. Dice, nos cita en la 2 de abril porque teníamos que rendir homenaje a nuestros caudillos de la independencia, ¿no? Así es. Algo que suena, nosotros podríamos decir, suicida, ¿no? Pues sí, suicida. En medio de la metralla, ¿no? En medio de la metralla, acudir a una casa discreta, y es ahí porque solamente llegaron a rendirle culto a los héroes que nos a los dieron héroes, pan. Efectivamente. Ellos muy cívicos, ¿no? Sí. Ellos muy cívicos. Pero no podían dejar desapercibida la fe. Sí, Evila Franco vive prácticamente sola toda su vida. Muere pues llegando prácticamente a los 100 años de vida. Nos narra el Teloloapan desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en cuestión educativa, en cuestión comercial, Julio, en cuestión política, en cuestión histórica, porque nos narra perfectamente el centenario del Abrazo de Acatempan. Ahí descubrimos que hay un himno que hace precisamente el papá del maestro, del doctor Camerino Jaimes, José Jaimes Beltrán, el que hace el himno para el centenario, para celebrar el centenario. Nos hace saber quién eran los presidentes municipales, quién fueron los primeros prefectos de aquí de Teloloapan. Nos hace saber todas las peripecias que pasan en tiempo de revolución, tanto la sociedad común y corriente como la sociedad podemos decir, la del magisterio, la sociedad educativa de aquel tiempo, pero también nos lleva a la época de las tradiciones, nos explica de una manera muy sutil, Julio, los festejos de Santa María de la Asunción. Nos habla de las danzas que existieron en ese tiempo, nos habla de la moneda, de las medidas que se utilizaban en aquel tiempo. O sea, doña Evila Franco era un auténtico morral de cosas bellas que tenía ahí guardadas. Por eso no podemos hacer un lado la idea que tienes de a pesar del olvido del título. A pesar del olvido, que los dos les dimos diferentes connotaciones. En serio, yo aprendí de la cuarta, ¿no? Del pie, de la cuarta, del geme, ¿no? Y de la forma de que se pagaba el real, ¿no? Todos los centavos, cómo se manejaban la aparición de los centavos, la decadencia del famoso real, ¿no? De la moneda que se utilizaba en aquel tiempo. Entonces, señores, doña Evila Franco es una de las mujeres, quizá intelectualmente hablando, más importantes del siglo pasado. Me atrevo a decir, del siglo XX, una de las mujeres más importantes y más influyentes. Tiene razón, Oscar. Oye, ya tenemos la primera suscripción a Facebook. Y qué bueno, no podía faltar, tenía que ser una dama, ¿no? Una dama. Tenía que ser una dama, dice, para hacer valerlo. Edith Mora Díaz.
Felicidades, dice, pues yo soy la primera suscriptora, dice, a ver qué le vamos a regalar. Bueno, desde el puerto de Acapulco también nos escribe nuestro amigo Omar Pineda. Muchas felicidades al programa. También Estrella Pineda dice que le da mucho gusto escucharnos y vernos, que porque antes nada más nos escuchaba, pero no nos veía y ahora tiene doble deleite. Bueno, ahora cobramos el triple. Ahora cobramos el triple. Evila Franco también nos habla Oscar del reloj público que durante tantos años nos despertó, ¿no? Y que decían, por cierto, que lo había arreglado don Florencio, ¿verdad? Aquí ella platica. Y desmiente ahí que no fue don Florencio. No podemos, solamente es una versión más, Oscar. Claro, solamente es una versión más, porque como tú lo dijiste, es muy probable que doña Evilita también ya no haya recordado muy bien, ¿no? Porque desde tu punto de vista también ella, a pesar del olvido, porque ya hay algunos pasajes que se le olvidan. Mira, nos platica que fue en realidad un minero que explotaba la mina La Concepción. Ahí cerca de Arcelia. De allá de Arcelia, cerca de Campo Morado también, quien donó el reloj y nos dice que efectivamente el reloj venía desmontado, venía a lomo de bestia. La gente dice que se congregó, ¿no? Venía correteando a la bestia feliz, ¿no? Ante tanta alegría, ¿no? Por ver que venía la bestia cargada con las piezas del reloj, pero también venían los técnicos, venían los armadores que iban a colocar este reloj en el sitio emblemático de Teroloapan, en la torre de la iglesia, ¿no? Del centro de la Santa María de la Asunción. Recordarás, nosotros en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, Oscar, ese reloj nos despertaba. Eran muy pocos los relojes que había en Teroloapan, ¿no? Teníamos que oír la radio, ¿no? Para saber. ¿Qué toque tan exquisito, tan señorial? No sé si te acuerdas el toque del reloj cuando daban las 12, cuando daban las 6, no, qué bonito sonaba ese reloj. Era una belleza. Nos enseñaban fracciones, Oscar. Sí. Nos enseñaban fracciones. Cada 15 minutos. Recuerdo que estaba en números romanos, ¿verdad? Sí. Ese reloj. Nos enseñaban los cuartos, los 2 cuartos, los 3 cuartos y el entero, ¿no? Y el entero. Porque recuerda que daba un toque cuando era un cuarto, 15 minutos, 2 toques cuando era la media, 3 cuando eran los 3 cuartos y el toque cuando era el entero, y luego daba una campanada, 2 o 3 según fuera la hora. Entonces todos decíamos, guarda silencio porque van a dar la hora, ¿no? Y ya te imaginas, Julio, la emoción de aquel tiempo, porque finalmente vamos a tener un reloj que solamente tienen las iglesias quizá de Occidente, ¿verdad? De la Europa o de las grandes ciudades de México. Les recuerdo que la iglesia de Santa María de la Asunción más o menos se comenzó a construir entre el 1550 y 1590 aproximadamente, Julio. Vamos a darle 40 años. Así que había transcurrido pues prácticamente 3 siglos y la iglesia, bueno, no la iglesia, no sabíamos a qué horas eran, ¿no? Solamente por medio de la luz del sol, ¿no? Que nos indicaba el mediodía. Porque resulta muy difícil que para aquel tiempo hubiese ya algún caballero que tuviera algún reloj, y si lo tenía era para lucirlo él, no le iba a andar dando la hora a cualquier parroquiano, ¿no? Eran los que traían guardados aquí en la solapa. Sí, quizá don Florencio, don Jesús traían, don Juan traían, doña Ciprianeta tenían reloj. Después nadie sabía la hora aquí. Entonces nos dice doña Evila Franco que posterior a cuando fue colocado el reloj, se le anotaron una serie de nombres como donadores, entre ellos don Cipriano, don Florencio y don Juan Salgado. Dice don Cipriano vamos por exactamente eso. Hay que llegar. De don Florencio. Don Cipriano Salgado fue papá de don Florencio. Nada más tuvo 2 hijos don Cipriano, que fue Jesús y Florencio. 2 hijos nada más. Así es. Bueno, pues se agregaron. Y la versión que da ella, que no sabe por qué se le da
¿Por qué anotan esos nombres cuando en realidad dice quien lo entregó fue un señor de apellido Moronati, un minero italiano, ¿verdad? Soy Moronati. Cosas. Pues sí, no, infinidad de situaciones que nos narra Evelita Franco en A pesar del olvido y nos hace ver la belleza de mujer, la calidad de mujer, luchadora social. Por eso decíamos, la primera mujer socialista aquí en Telolapan, la que luchaba por causas justas, la que se fue a trabajar en Bestia a distancias, ¿no? Pues quizá muy difíciles para aquel tiempo, ¿no? Caminos reales, con peligros, por supuesto. Le recuerdo que en aquel entonces vagaban por estos rumbos demasiados gente que no era de aquí, pero eran los arrieros que pasaban con el comercio rumbo al Estado de México, rumbo a Iguala, rumbo a Toluca, y al regreso con rumbo a la Tierra Caliente por Cascalote, por Ajonjolí, quizá por algunas piezas de oro, ¿no?, que llevaban desde Placeres. Era un paso obligado. Entonces, pues obviamente había salteadores de caminos, había piratas en el mar. Y doña Evila Franco fue de esas mujeres. Trabajó por allá, por la zona de Tizla, por ahí, por esa zona, la montaña, Julio. Sí. Trabajó en Acatempan también, ¿verdad? Sí. Fue una maestra rural y que pues llevaba sus conocimientos. Y conste, llevaba una serie de conocimientos de todo tipo también, porque le recuerdo que fue secretaria del prefecto aquí en Telolapan. También fue la que llevaba la contabilidad a don Florencio y posteriormente le llevó la contabilidad a don Jesús, que eran hermanos. Sí. O sea, de un lado a otro se pasó. O sea, tenía la señora esa capacidad. Era una contadora, va, de aquel tiempo. Era una contadora. Por eso te decía, llevaba las gráficas. Tenemos por ahí tenemos por ahí las gráficas. ¿Qué letra, ¿no? ¿Qué números? ¿Qué caligrafía de doña Evelita Franco? Y solo tenía 14 años. Dice en 1902. La invitaron a trabajar en el ayuntamiento. Las autoridades invitaron a trabajar precisamente por lo que nos dices, ¿no? La capacidad, por la letra, pero ella se jacta de haber estrenado la primer máquina de escribir que llegó a Telolapan. Exactamente. Oye, y algo curioso, por ahí los amigos del círculo social, principalmente los amigos de los Sauce, a quienes les tenemos mucho respeto, nos preguntaban ustedes en qué se basan en decir que don Jesús no sabía leer y escribir. Le digo, pues porque doña Evelita Franco nos dijo que recuerda claramente, eso sí, que tardó mucho tiempo en poner su nombre. Cuando le dijeron aquí, fírmale, ¿no? Dice, ¿cómo tardó? No podía poner su nombre ni su firma. Digo, por ahí nos dirigimos. Pero lo que sí es importante es pues informarle a usted que cuando Telolapan pierde gran parte de su historia por los documentos que quemaron los pronunciados de Jesús H. Salgado, por órdenes precisamente de este caudillo, doña Evelita Franco ahí estaba, porque dice que le manda decir el presidente municipal en turno, pero ¿sabes qué? Vete corriendo, están quemando la documentación que yace en imagínate, ¿no? Quizá no sé si 1 siglo, 2 siglos, ¿no?, de información, pues todo escrito a mano. Entonces doña Evelita dice que acude con una de sus compañeras a tratar de rescatar los papeles y que llene el Zócalo. Ahí estaban las llamaradas de documentos, ¿no?, y que salían los pronunciados con unas cajas y las aventaban. Dice, ya estaban todos, ya nosotros alcanzábamos a sacar del fuego. Dice, creo 20 libros alcanzaron a rescatar. Y yo quiero pensar que eran los libros del registro civil, ¿sí?, que probablemente ahí estén. Pero lo demás se quemó. Y con eso se fue mucha historia de nuestro pueblo, ¿no? Y es Evelita Franco quien también a través de su crónica nos dice con qué objeto fue construido el castillo. El castillo no fue pensado en una obra arquitectónica. El castillo fue pensado como una fábrica. En realidad ese era el nombre que se le daba en aquella época, la fábrica. Cuando comienzan a construir el castillo, doña Evelita Franco tenía 8 años. El castillo se comienza a construir en 1896 y
Doña Evila Franco nace en 1888. 1888. Entonces, debe de recordar perfectamente porque está construyendo en la calle Guerrero. Ella vivía solamente, no sé, unos 250 metros más hacia el este. Ahí vivía doña Evilita Franco sobre la calle Guerrero. Esto nos da a entender que fue testigo, porque seguramente esa construcción tardó años, Julio. Años. Sí. Y todo mundo hablaba por la cantidad de personas que trabajaban, por la, ahora sí, por la majestuosidad de ese edificio. Todas las casas, le recuerdo a mi gente que para aquel tiempo eran calles quizá ni empedradas todavía, Julio. Eran calles polvosas. Eran ni siquiera casas, la Guerrero. Eran casas de adobe y algunas hasta de palmita, de paja. Entonces era muy notorio, ¿verdad? Muy obvio. Cualquier gente podía ver esta construcción. Estamos hablando de 1896 cuando inicia la construcción. Efectivamente, del Oscar, castillo. se acaba usted de ganar un 10. El 10 día en historia. 6 de mayo de 1896. Obra un documento que dice 6 de mayo de 1892 estaba colocando la primera piedra y ahí estaba su papá, don Cipriano. Cipriano Salgado. Pues sí, doña Evila Franco, le quiero decir que pues de clase media, aunque su papá trabajó como secretario y después le dieron una agencia, el Ministerio Público en el puerto de Acapulco. Desgraciadamente fallece pues muy joven. Decíamos, ese apellido Franco y ese apellido Nájera pues eran de abolengo para aquel tiempo, aunque ella no tuvo la suerte precisamente por perder a sus padres. Nos narra Evila Franco que ella, con lo que ganaba como maestra y con lo que ganaba su tío, porque ella quedó, parece ser que al cuidado de uno de sus tíos, que trabajaba, no sé, sea de albañil, ¿no? Así sobrevivían. Esto nos hace ver la precaria situación económica en la que vivía la gente de aquel tiempo. Y conste que Evila Franco era maestra. Entonces, si así vivía una maestra, imagínate, Julio, cómo vivía un campesino. Durante el porfiriato, Oscar. Sí. El porfiriato en todo su esplendor. Sí, efectivamente, las casas. Por eso muchos ricos de aquí, al momento de llegar los pronunciados, tuvieron que salir huyendo, porque los pronunciados venían en contra de los que para ellos pues toleraba o amparaba o protegía el señor Porfirio Díaz, ¿no? En aquel tiempo, que eran los hacendados, los terratenientes, que eran los pues políticos, ¿no? Porque pues, don Porfirio ponía presidente, ponía prefectos, ponía gobernadores. Entonces sobre eso venían los pronunciados. Y pues el pueblo, la mayoría del pueblo sufrió esto, pues las consecuencias, ¿no? Porque ellos no tenían nada, ellos simplemente eran trabajadores, pero fueron de los primeros en presenciar y en sentir la invasión del enemigo para ese entonces, ¿no? De los pronunciados que entraron en 1912, Julio, 11, ¿verdad? 11 de noviembre parece ser que entra don 1911. Don Jesús H. Salgado. Pues regresando al castillo, Oscar, doña Evila Franco nos dice que en la parte que nosotros conocemos ya ahora frente del Zócalo, estaba instalada la llamada Casa Grande. Ahí estaba la fortuna. La fortuna, y ahí expendían muchas cosas. Había de todo ahí en la fortuna. Estaba a la altura de las mejores tiendas del país. Era un palacio de hierro la fortuna. Sí. Dice, vendía mercancías nacionales y extranjeras, libros, medicinas de patente y abarrotes, imagínate, de patente, carísimas, ¿no? Ya estaban en vigor, o sea que, como sabemos, la salud estaba al alcance de los ricos, porque muchos nos estábamos curando con hierbitas todavía, ¿no? También había productos extranjeros. ¿Qué vendían? Bueno, vendían muchos productos de Alemania, como máquinas de coser,
De los Estados Unidos también venían lavabos completos, máquinas de escribir de White. Las primeras computadoras ahí. Pesos, sí. Esas eran las computadoras. Los productos nacionales se compraban en grandes cantidades. Telas, Julio. Telas. Vajillas. También. Vajillas. Sí, no, que vendía de todo, don Florencio. Productos de Francia, Estados Unidos, México, el comercio de aceite, dice, de entre otros también llegaban de estados vecinos como México, Puebla. Lo de México, como ya lo decíamos, pues, por la cercanía, ¿no? La fortuna. Don Florencio, como comentamos hace un momento, hermano de don Jesús, ellos tenían sus negocios casi juntos, ahí en el centro de la ciudad. Pues eran quizás los más poderosos aquí, los oligarcas de aquel tiempo, ¿no? Tanto económicamente, políticamente, socialmente, dos hermanos, hijos de don Cipriano Salgado. Bueno, ahí quedaron bien ubicados en la parte central del pueblo de Telolapan. Ellos fueron testigos de todos esos cambios que sufrió la plaza. Fueron testigos precisamente de la llegada de los revolucionarios, pero también testigos de la llegada de las tropas de aquel, dicen que aquel amigo Blanquet, el general Blanquet, Julio, fue el que le dio el balazo en el Cerro de las Campanas a Maximiliano, que era un chamaco cuando en el 1867, que le dio el balazo, para acabar con la vida. El tiro de gracia. El tiro de gracia, el llamado tiro de gracia, el general Blanquet. Al final, para los principios de 1900, él llega enviado por Victoriano Huerta, ya, Julio, para pacificar la plaza, ¿no? Cuando el famoso rendimiento, ¿no?, de las fuerzas de Jesús H. Salgado, en aquel tiempo, él viene encabezando ahora sí a los oficiales, ¿no?, el general Blanquet. Y regresando a la fábrica, nos dicen que allí fue instalado una fábrica de aceite y el aceite se obtenía a través del ajonjolí. La cáscara, con ella preparaban un forraje para ganado, alimentos para ganado. La cáscara de Julio, aprovechaban todo, Julio. Todo. Luego nos dice también que fabricaban el hilo. La sopa también, Julio, había sopa como de fideo. Recordaremos que la sopa de moñito. El ancla, ¿no? Sí, todavía se ve el ancla en todo lo alto del castillo. Del hilo, no, todo lo que nos narra Evila Franco. Efectivamente. Salón de baile también. Salón de baile por mucho tiempo, ¿no? Y nos platica don Lencho que eran unos bailazos de clase, ¿no?, de altura. En nuestros años mozuelos, ahí pudimos observar que también fue utilizado como cárcel. Como cárcel y como discoteca, Julio. Estaba en el sótano. Y ahí murieron varios presos por las condiciones. Sí, muy húmedas para ese tiempo. Don Florencio, cuando se va, Julio, en más o menos 1911, cuando sale de aquí huyendo, se lleva toda su familia. El castillo, pues ahí quedan las máquinas, pues echándose a perder, oxidándose, ¿no?, el fierraje. Cuando regresa ya no es lo mismo, ya no se trabajan. Prácticamente atienden ya lo que es la fortuna en la parte de arriba, ¿no?, la tienda de abarrotes y digo, era un palacio de hierro. Y a nosotros ya nos tocó verlo prácticamente como ferretería, ¿no? Ya con don Héctor. Con don Héctor. Ahí alrededor de 1972 más o menos. Y ya don Héctor le veíamos su ojo, ¿verdad? Verde. Un ojo verde y el otro ojo que había perdido. También. ¿Sabes qué, Julio? Veo una fotografía de don Héctor en los años 1920. Él es de 1900, don Héctor, hijo de don Florencio. 1900, ya no tenía el ojo. En 1920. Te digo porque saca una fotografía para su cartilla militar. Ahí nos encontramos con esos datos curiosos, ¿no? Ya platicaremos un poquito más a profundidad del castillo. Bueno, pues en pocas palabras, siempre hay que dejar algo para después, Julio, acuérdate. Siempre. Entonces, el asunto de don Evelita Franco, aquí le vamos a poner un alto y después tocaremos cuando... Una segunda parte. Exactamente, una segunda. Tiene una vida
pues de verdad maravillosa, doña Evrita Franco, ¿no? Que al final nunca le hizo justicia a la revolución. Nosotros buscamos que por este medio, ¿verdad?, reconozcamos, aunque ya no nos escuche, ¿verdad?, pero sabemos que hay descendientes, que finalmente nosotros, a manera de homenaje, platicamos, tocamos algo de la vida de estos grandes personajes, orgullosamente nacidos en la tierra de las Tecampanas. En la escuela donde trabajo, Óscar, empezamos por algo. Estamos poniendo el nombre del aula Eso es Aula estupendo. Evila Franco, la de primero A. No te olvides de Óscar Barrera. También. Y tenemos otro en honor a Francisco Nájera. Formidable, Julio. Por algo se empieza. Claro. Dicen que las cosas se empiezan por ser pequeñas y probablemente en algún momento estos nombres los lleven así. Muy justo, Julio. Y también muy justo que paremos el reloj para irnos a descansar antes de que nos cierren, porque yo insisto, por mi barrio espanta. Pensé que por tu raza ¿Hablará el espíritu? Bueno, gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, de atendernos, de verdad. Ustedes son parte fundamental, parte importantísima de este proyecto. Decía aquel gran en Farabundo, del Frente Farabundo Martí, Julio, mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Nos vemos la próxima. Pues gracias a cada uno de ustedes por haber tenido la gentileza de acompañarnos en esta quinta entrega de la Gruta del Tecuani. Soy Julio César Sotelo y espero tener la fortuna de reencontrarnos en la edición número 6. Buenas noches.